un asunto que ha copado la agenda de las últimas semanas. Probablemente tú también, en tu cargo de ministro del Interior, sufriste y estuviste permanentemente rodeado por temas de violencia. Hoy día, de hecho, Juan Catrillo, un trabajador de 66 años, fue asesinado en un ataque armado en Lumaco, cuestión que ya se suma a otros ataques armados en la Araucanía. Semanas atrás, ¿cierto? Una periodista, una reportera, recibe un tiro en un contexto de manifestación en el barrio Meix, también resulta fallecida. Hoy día, ayer se quema parte de la rectoría del Instituto Nacional, una cuestión que ya se ha hecho rutinaria en ciertos colegios emblemáticos en el país. Podríamos decir que lo que se entiende como orden público, la paz social, está fracturada hace bastante tiempo. Camila Flores decía que esto es responsabilidad del gobierno actual, pero el gobierno anterior también sufrió el mismo embate. Y estas cosas parecen ser ya no solo ubicadas en ciertos lugares, ciertos barrios, ciertas zonas donde eventualmente hay comisión de delitos, sino que un miembro de la escolta del presidente es asaltado y baleado, un grupo asaltante ingresa a la casa de la ministra de Defensa, el propio alcalde de Estación Central, la comuna donde tú también fuiste alcalde, sufrió una encerrona el día domingo. Es decir, aquí hay un tema que a ojos de expertos todavía estamos en una situación de normalidad, pero que claramente en términos comparativos es una situación que es preocupante. ¿Cómo lo ves tú? Primero como ministro, como ex ministro del Interior y hoy día como un ciudadano. ¿Cómo ves esta situación? Lo primero, agradecerle la invitación a la Fundación. Por supuesto que siempre es muy importante tener este tipo de instancias de diálogo, de conversación, escucharlos también. A ustedes también siempre a uno de alguna forma lo refresca con información, con lo que están pensando, las preguntas que nos pueden hacer. Eso siempre es tremendamente importante. Así que esperamos aprovechar este ratito para poder conversar. Lo primero que yo suelo decir en estos casos es que a veces la tentación de poder analizar parcialmente este tema, uno la ve permanentemente en los medios, ¿cierto? Uno habla de la violencia en los estadios, como que si ese Barra Brava fuera solamente violento el domingo cuando juega su equipo y el resto de la semana no. O la violencia, ¿cierto?, en el contexto escolar, o la violencia los viernes en Plaza Italia, o la violencia en la macrozona sur, macrozona norte. Y eso creo que no aporta mucho al debate, porque efectivamente creo que este es un tema que hay que abordarlo de manera integral. Y hay que abordarlo también desde su origen. Y yo ya voy a llegar al tema de las macrozonas, voy a llegar tal vez a lo que me están preguntando, pero es muy importante entender que finalmente quien opta por la violencia está optando por un modelo que por diversos motivos decidió adoptarlo, o de manera consciente o de manera, por supuesto, también inconsciente. Me refiero a la repetición de modelos disfuncionales, modelos familiares, modelos lamentablemente en los barrios, que muchas veces también hay mucha disfuncionalidad, sobre todo cuando el Estado no está tan presente, y ahí podemos tomar el modelo de resiliencia, tal vez, que a mí es un modelo que me hace mucho sentido, más allá que en los años se ha ido, por supuesto, actualizando y hay distintas corrientes, pero en lo medular estamos hablando de que muchas veces en la ausencia de factores protectores hace de que efectivamente un niño, un joven, muchas veces no tenga la posibilidad de ver otras opciones, otras alternativas. Y ahí dentro de los factores protectores, por supuesto, están desde un club deportivo, desde la religión, desde la música, o el Estado, obviamente, presente a través de sus distintas modalidades, desde un municipio o un programa social o un programa gubernamental. Y eso, yo lo que quiero decir acá, porque muchas veces cuando uno trata de explicarlo, dicen, oye, pues usted está justificando. No, no es justificar, es comprender el origen del fenómeno. Sí. Y desde ahí poder intervenirlo. Entonces, uno puede optar por la violencia como un modo de resolver conflictos, uno puede optar por la violencia como un modo de resolver, ¿cierto?, también una demanda política, o uno puede optar por la violencia para poder tener un modelo de vida a seguir de ingresos, por así decirlo, ¿cierto?, que tiene que ver básicamente con poder que un joven, y aquí entramos en otros problemas, ¿cierto? Hoy día creo que una de las capacidades menos instaladas, lamentablemente uno lo ve en los niños, sobre todo los niños más pequeños y tal vez los jóvenes,
es justamente la perseverancia, la paciencia, esto de pensar a mediano, largo plazo. Yo creo que eso va a ser un valor cada vez mucho más eh, escaso, ¿cierto? Y por lo mismo mucho más valorizado a la hora de enfrentar el día a día de la vida. Cuando uno como alcalde veía, por ejemplo, o veía un comité allegado tiene que esperar 7, 8 años para tener su casa. Y uno en general veía personas de 40, 50 años, ahí para arriba, pero muy pocos jóvenes, porque ¿cómo le explica a un joven que tiene que esperar 7, 8 años para tener algo? Si cuando hoy día apretan un botón y tienen todo. O al menos eso nos dice, ¿cierto? La era digital. El botón es inmediato, pero la vida no es inmediata. Entonces, cuando yo me doy cuenta en la vida que no puedo conseguirlo tan rápido como en el celular o en la pantalla, genera un conflicto que hace que, por supuesto, opte por muchas veces vías más rápidas y lamentablemente esas vías más rápidas generalmente, no siempre, pero generalmente están asociadas lamentablemente a conductas de riesgo. Y me fui por otro lado, pero creo que es súper importante, Jorge, entenderlo en ese contexto para poder entender por qué la violencia hoy día está tan desatada y a mí me gustaría escucharlos también ustedes qué piensan con respecto al tema de los colegios de los ambientes más bien juveniles justamente con respecto a la violencia. Y en la macrozona sur, tú dijiste algo súper importante, Jorge. Nosotros hicimos, por lo menos el año 4 meses que estuve, hicimos un esfuerzo muy importante por separar el concepto de la causa mapuche, de la causa de la reivindicación mapuche territorial o indígena en general, de quienes se visten o quienes se protegen como un paraguas en esta causa para desde ahí cometer delitos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que el Estado no esté presente para ellos reemplazar al Estado. Claro. Y cuando reemplazo al Estado y el Estado no está, yo puedo dominar el territorio y decir, bueno, aquí viveros con plantas de droga, aquí robo de madera, y hay liderazgo en cada uno de esos delitos dentro de distintas zonas. Y por eso es tan importante que ellos efectivamente lo que buscan es justamente generar esos delitos para ahuyentar a quienes representan el Estado, más allá de las reivindicaciones que pueden ser, por supuesto, muchas muy atendibles, pero obviamente en un contexto pacífico. Lo que vimos hoy día, además, se repitió hace un año atrás, en abril del año pasado, justamente cuando ingresan, ustedes recordarán cuando dieron por muerto al hijo de Héctor Yaitul, ¿se acordarán? Y no era el hijo de Héctor Yaitul, sino que era Pablo Marchán. Nosotros mantuvimos el silencio toda la noche hasta que tipo 4 o 5 de la mañana recibí la información de que era Pablo Marchán y ahí al otro día pudimos confirmarlo, pero todos los medios y todos los actores políticos salían a decir que era el hijo de Héctor Yaitul. Bueno, en esa oportunidad, eso fue en Carahue, ingresa también un grupo encapuchado a un fondo, a un predio forestal, disparan con arma de guerra y hieren a otro adulto mayor, muy parecido, 65 años en ese momento, Seferino González, quien estuvo herido muchos meses, muy mal, no terminó obviamente perdiendo la vida, pero también se conecta con este tipo de situaciones. Y lo de hoy día también tiene que ver con que eran comunidades mapuche que estaban trabajando en reforestación, asociado obviamente con una forestal. Entonces, hay muchas veces una animadversión a quienes trabajan, aunque sean, ¿cierto?, étnicamente pares, digamos, por así decirlo, en términos de su origen, y los castigan, los atacan permanentemente. Me estoy extendiendo, pero lo que quiero decir es lo siguiente, en síntesis. La violencia como metodología de resolver temas, ya sea conflicto, ya sea desde la casa, desde la mascota, desde un familiar, conflictos, hasta la violencia asociada a reivindicación de causa y también, ni hablar, asociado al delito, es un modelo que se aprende, es un modelo que se repite en la disfuncionalidad de distintos ambientes donde las personas se han desarrollado. No estoy justificando, estoy comprendiendo. ¿Para qué? Porque la intervención ahí es clave. La primera intervención temprana ahí es clave. Está bien, más policía, podemos hablar de todo lo que significa, obviamente, el copamiento, pero no vamos a avanzar si no tenemos una estrategia que vaya de la mano en ambos ámbitos, Jorge. Ahí, tomando muy en cuenta lo que tú planteas, y claramente aquí tú haces muestra de que eres psicólogo en eso, me parece que lo evidencia. Y planteas muy bien el tema de la complejidad del asunto y estos factores que uno podría llamar de anomia, de la ausencia de normas informales, digamos, lo que se adquieren en las familias, en los entornos, que de alguna forma inhiben también el uso de la violencia como un recurso. Te hago dos preguntas en el fondo. Una tiene que ver con
lo que a mí me parece que ocurre y ocurrió y ha ido ocurriendo sistemáticamente, que es que la disfuncionalidad Ujú. se consideró como algo normal, por un lado, o la disfuncionalidad se consideró como algo legítimo, en el sentido de que si tú tienes rabia, bueno, está bien que quemes un bus. Eso se viene internalizando hace mucho tiempo en el discurso público. Hay grupos o sectores políticos que eso lo han hecho abiertamente, ¿cierto? Y por otro lado, esa es una pregunta, si te parece que ha ido ocurriendo eso. Y en segundo lugar, tomando en cuenta lo que tú planteas de la complejidad de la violencia y cómo hay prácticas y rutinas que se van adquiriendo y que por lo tanto se replican en distintas instancias, em, ¿qué pasó con las políticas públicas en ese sentido? ¿Crees que se ha fracasado en tener políticas públicas que aborden ese tipo de temas, que de alguna forma eviten que la violencia termine siendo, o la disfuncionalidad de la violencia termine siendo normalizada como una expresión más dentro de la sociedad? Sí, son dos preguntas bien interesantes que se conectan, por supuesto. Lo primero, sí, hubo sectores, hay sectores políticos todavía, que lo que pasa es que hoy día, como están gobernando, por supuesto que lo suavizan, desde el punto de vista, ¿cierto?, tratan de tener un poquito de cierta amnesia política con respecto a cuáles fueron sus dichos, sus votaciones, inclusive cuando eran parlamentarios. Si uno basta con ver cómo se negaban, ¿cierto?, a legislar en distintas materias, en ley de control de armas, en crimen organizado, en robo de madera, en usurpación, ¿cierto? Y muchos de ellos se negaban porque decían, no, porque estamos criminalizando un pueblo. Y le decía, oye, es la usurpación me la está pidiendo el alcalde de, no quiero personificar, pero el alcalde del norte, el alcalde del centro y el alcalde del sur, porque se están tomando los terrenos, y ni hablar las segundas, terceras viviendas que se están tomando en la orilla de playa. O sea, no, esa usurpación, pero usurpación lo entendían como usurpación en macrozona sur, en un contexto político determinado. Específico, claro. Entonces se negaban. Oye, robo de madera. No hay que legislar porque están criminalizando. Oye, pues el robo de madera ocurre en el Maule, ocurre en la Quinta. O sea, no se avanzó. Bueno, y al principio, ¿cierto? Cuando salieron algunas declaraciones, nosotros también salimos ahora con alguna estadística de cómo votaban y cómo se pronunciaban. Por lo tanto, se normalizó, sí, en algunos aspectos, algunos más que otros, por supuesto, algunos de manera mucho más evidente. Hay que recordar que las mismas quemas de las micros, por ejemplo, por ahí hubo un video, ¿te acuerdas tú que da vuelta de alguien que trabajaba en el comando presidencial en su momento que decía, no, está bien, quemar el micro? Bueno, y hoy día no, la micro no hay que tocarla. Entonces, efectivamente, yo creo que está bueno que también tengan, obviamente, la responsabilidad de gobernar para poder decir, efectivamente, oye, basta de violencia, basta, no es la forma, no consiguen nada quemando una micro, no consiguen nada quemando un colegio. Está bien que lo vivan. Claro. ¿Ah? Una experiencia que nosotros la vimos, bueno, yo la vi como alcalde, como ministro, por supuesto, pero no tiene que ver tampoco con necesariamente un sector político determinado. Se trata de administrar, de gobernar, que es muy distinto a legislar. Es mucho más fácil, ¿cierto?, destruir que construir. Cualquier cosa en la vida. Bueno, pero te quiero decir lo siguiente, además de la normalización política, yo creo que también se cometió algo muy complejo, que era asociar la disfuncionalidad necesariamente a la carencia o a la pobreza. Claro. Un error también garrafal. La disfuncionalidad puede ocurrir en cualquier capa social. O sea, hoy día en la era digital, videos de personas con muy buenos ingresos, con muy buena posición, ¿cierto? Atacando, con grosería, ¿cierto? Echándolo de no sé a dónde. O sea, y no estamos hablando de personas que están muy lejos de ser pobres. Estamos hablando de que la disfuncionalidad tiene que ver con la poca tolerancia a la frustración, Sí. tiene que ver con la frustración y la violencia asociada a eso. Y se puede frustrar un rico como se puede frustrar, obviamente, una persona más pobre. Claro. Por distintos motivos, tal vez. Y porque a lo mejor en su entorno hubo también señales de todo tipo cuando esa persona se desarrolló. O sea, no es solamente un tema de pobreza, Sí. frustración, violencia. Lo que pasa está en que efectivamente siempre se ha llevado a un contexto. Entonces, yo creo que el lenguaje crea realidad. Y hoy día lo que tenemos que hacer es aprovechar, ¿cierto?, que hay un debate. Exacto. Hay un debate. Y el debate creo que es una oportunidad.
efectivamente estamos viviendo momentos muy complejos. Tú has dado algunos datos, ¿cierto? Y hay cientos más de datos que podríamos tomar para evidenciar que estamos en una crisis. Pero entonces tenemos que empezar a ver, bueno, sentémonos a llegar a un acuerdo, más que un acuerdo, una mesa de club de seguridad. Oye, ¿qué vamos a hacer efectivamente, por ejemplo, con la regla del uso de la fuerza? ¿Tiene que ser proporcional? ¿O vamos a avanzar, ¿cierto? Sin miramiento a que si alguien está efectivamente destruyendo el espacio público, quemando algo que es importante para todos, vamos a aplicar, ¿cierto?, otro tipo de estrategias. Pero no solamente en la legislación, la normativa, sino que también acuerdos políticos. Nadie se escandalice si una persona está quemando un colegio, una iglesia, una micro, que no le caigan encima, ¿cierto? Y efectivamente esa persona tenga que tener una reprimenda como corresponde, obviamente respetando todos los estándares, ¿ah? Pero que nadie se escandalice de aquello. Entonces, yo creo que tenemos que tener un debate que obviamente sea amplio y que pueda llegar, ojalá Jorge, a resultados apolíticos en el sentido de entender la importancia, que era el foco de esto, ¿cierto?, de la seguridad para el desarrollo, finalmente, de un pueblo, una nación. La seguridad es clave, el Estado de Derecho es clave para poder dar garantías. Sin eso... En ese sentido, los estudios indican que cuando la pérdida de confianza en las instituciones aumenta, la expresión de acciones criminales o violencia va aparejada. En ese sentido, ¿crees que los tomadores de decisión, los políticos, como se quiera llamar, se olvidaron un poco la importancia que tiene la confianza en las instituciones como un mecanismo de prevención y combate del delito? Y estoy hablando, por ejemplo, de una situación muy completa como lo que ha ocurrido con el Sename, que es un tema que es como un sartén caliente al que todos le sacan el quite. ¿Crees que en eso los grupos, los tomadores de decisión, transversalmente quizás se dejaron estar? Yo creo que si uno ve la historia de la humanidad, de lo mismo, o sea, tómalo, digamos, donde quiera, yo creo que es inevitable que las instituciones tengan en algún momento crisis, digamos, eso es algo habitual, es cíclico. Lo que pasa es que hoy día los cambios son bastante más radicales en menos tiempo. Claro. Por esto, digamos, por la tecnología, o sea, no sé, aquí el promedio de edad, pero algunos subimos el promedio de edad, pero en general el promedio de edad estamos hablando, no sé, ¿cuánto? ¿20 algo? ¿20? 22, 23, 20 años. O sea, yo hoy día lo conversaba estábamos discutiendo, asesorando un proyecto ahí bien innovador, y efectivamente los que tenemos ya 40 y tanto, la mitad de nuestra vida la vivimos de manera más análoga y la otra mitad la hemos vivido de manera más digital. Entonces, comprendemos tal vez la transición entre lo análogo y lo digital porque lo vivimos. Claro. Hablamos en el teléfono amarillo, le pegamos cuando la moneda se lo tragaba, ¿cierto? Teníamos que llegar a la casa para dejar un recado, todas esas cosas. El disquete. Bueno, y fuimos evolucionando a esto y no nos dimos cuenta. Pero hay generaciones, como la de ustedes, que solo han conocido esto. Más allá de que puedan leer y puedan interesarse en la historia, pero han conocido esto. Entonces, hoy día las cosas suceden mucho más rápido. Y el problema está en que nuestras instituciones dan respuesta ochentera a demandas millennials. Claro. Y eso hace 3 o 4 décadas atrás estaba bien porque eran procesos más lentos. Pero hoy día todo cruje más. Entonces, yo no sé si no sé si hay un solo culpable en esto. Pero efectivamente lo que tenemos que entender es que nuestras instituciones tienen que ir, no sé si a la misma velocidad los cambios, porque es difícil que así sea, sí, o a no ser que ya entremos en una discusión el día de mañana, ¿cierto?, en otro tipo de instituciones, que creo que en algún momento va a pasar. Así como que existe el hospital digital hoy día, que un piloto, yo creo que el día de mañana vamos a tener instituciones mucho más, pero también una cosa es la respuesta, la respuesta efectiva del día a día, otra cosa es la legislación, ¿cierto? Son cosas muy distintas. Bueno, por ejemplo, en el caso del uso y control de armas, se demoró 14 años en salir esa ley. 14 años, o sea, ustedes tenían 5 años cuando empezó a tramitarse esa primera moción. Y me tocó el año pasado justamente porque vi muchas armas modificadas, estas de fogueo que trae Chile, y lo dije muchas veces en la prensa, meter ese tipo de armas como indicación. Pero además metimos otra que ya la estamos viendo incipiente, pero la logramos meter, que era la impresión 3D de armas, por parte y pieza. La empiezan a imprimir, o muchas veces las compran en algunas partes, y arman armas que quedan obviamente con poder de fuego, y no tienen ningún tipo de registro, ningún rastro, no, porque fueron impresas, digamos. Se bajan sí, obviamente los moldes, y ahí también puede haber una prohibición de aquello. Pero
Lo que les quiero decir es que ahí tenemos una legislación que por lo menos salió más o menos actualizada con lo que está pasando. Pero en 5 años más eso queda totalmente offside. Claro. Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos instituciones que son bastante ochenteras, ¿ah? Por no decir setenteras en algunos casos, Claro. y tenemos demandas que son millennial. Entonces, no sé si hay un solo culpable. Yo creo que efectivamente una mirada del Estado en la cual tenemos que seguir avanzando. La modernización del Estado ha ido avanzando, pero claramente un poquito más lento. Y hay instituciones que se han quedado muy atrás, como la que tú decías, ¿cierto? Por supuesto, el exename. En ese sentido tengo dos preguntas con respecto a eso, porque yo concuerdo en lo que tú planteas y de hecho en general los expertos dicen que lo que ocurrió en Chile es que por un lado nos habíamos acostumbrado a la idea de que éramos un país más bien tranquilo, donde la criminalidad tenía una expresión, digámoslo así, rural, por decirlo así. Pero en los últimos años la irrupción del crimen organizado, lo que tú mencionas, el uso de armas mucho más potentes, más sofisticadas, estructuras organizacionales criminales mucho más armadas, lo que yo mencionaba de que Chile hoy día es el tercer país desde el cual parte la droga a Europa, ha hecho que la institucionalidad acostumbrada a esa criminalidad rural, como podríamos llamarla, no se ajusta, no logra responder. Y tú hablaste de la modernización del Estado. ¿Dónde estamos más al debe? ¿Dónde se hace más urgente la modernización del Estado? Algunos han planteado la reforma a las policías, otros plantean el desarrollo de mayores niveles de inteligencia. ¿Dónde se está fallando? ¿Dónde se hace más urgente esa modernización del Estado? En materia de seguridad, yo te diría que efectivamente la inteligencia es un gran tema. Hay una ley también, hay un proyecto de ley durmiendo hace varios años al respecto que no se ha querido avanzar. Por lo mismo, porque hay sectores políticos que piensan que el hecho de que haya nuevas técnicas investigativas o de inteligencia coarta las libertades de las personas. Bueno, obviamente que esta discusión ha existido en países desarrollados en la materia, ni hablar, por ejemplo, que ocurre en Estados Unidos con el tema del uso de la información de servidores donde pasa un correo que ni siquiera, por ejemplo, implica un riesgo, claro. No, y que no es un correo de 2 países que pasa por un servidor de Estados Unidos y obviamente inmediatamente es pesquisado porque ellos han privilegiado la seguridad por sobre muchas veces la cierta garantía, pero no estoy diciendo llegar a ese modelo, pero estoy diciendo que efectivamente tenemos que dar un debate al respecto. La inteligencia te diría que es una de las principales falencias. Y lo segundo tiene que ver efectivamente con la modernización de las policías, que sacamos la ley, pero ahora queda la reforma de Carabineros, ¿cierto? Que también es un proyecto que está en curso. Yo escucho muchos constituyentes, por ejemplo, que quieren cambiar el Carabineros. Yo creo que ni siquiera han leído, así como ellos critican que no han leído el borrador, bueno, yo creo que tampoco han leído muchos de ellos. Lo que es la reforma de Carabineros, porque la reforma no es un solo proyecto de ley, son algunos proyectos de ley o algunas medidas administrativas y algunas medidas que tienen que ver también con la gestión de Carabineros. Y hay 2 o 3 proyectos ahí muy interesantes, que es carrera policial, que obviamente lo que trata de hacer el proyecto de carrera policial es que los jóvenes se vuelvan a reencantar con la institución. Claro. Y puedan volver, ¿cierto?, a entrar. Y ahí tiene que ver desde las expectativas profesionales y técnicas, pero también la remuneración y también el desarrollo de carrera. O sea, se moderniza la carrera policial y la modernización de las policías tiene que ver básicamente con la gestión, la gobernanza, ¿cierto? Y obviamente que existan ciertos controles internos para que no ocurran situaciones como las que vimos en el pasado. Y otro proyecto que también me tocó empujarlo muchísimo, que hoy día lo están planteando como que hubiese salido ahora, pero bueno, lo hicimos incluso con una bicameral, que la bicameral es una instancia prelegislativa en donde juntamos ahí a ambas comisiones, el Senado y la Cámara, es el nuevo Ministerio de Seguridad. Y aquí el otro día escuchaba ahí, parece que era Julio César Rodríguez, tenía en su programa, preguntaba a la gente, claro, hay mucha desinformación, la gente decía, ¿para qué quieren más políticos, más ministerios, más plata? No, se separa el Ministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, pero también absorbe, por ejemplo, a la SECPRE eventualmente. O sea, no es que se sume un ministerio más, sino que también se reordenan otros ministerios y quedan, ¿cierto?, en el mismo número de los que hay actualmente. ¿Y por qué? Porque en varios países del mundo, casi todos, existe un ministro o ministra de Seguridad, un ministro de Interior, inclusive existe también un jefe de gabinete aparte. Por ejemplo, en Argentina existen los 3.
los tres por separado. No estoy diciendo que sea un gran modelo a seguir, pero, Sí, pero, el caso pero, pero argentino existen los tres. quizás no muy No, bueno. es que me río porque en algún momento cuando vino el presidente argentino, me tocó recibir, bueno, estábamos en la comitiva recibiendo a los ministros, y estaba el entonces jefe de gabinete, que hoy día es canciller, Cafiero. Entonces yo le digo, mira, le digo, ¿tú eres jefe de gabinete? Sí, me dice, jefe. Pero en Argentina además le dije, hay un ministro de seguridad, sí, ministro de seguridad, y aparte hay cierto un ministro del interior, sí, por el tema de las provincias. Digo yo, bueno, yo hago las tres cosas, le dije. Claro. ¿Ah? Y no lo podía creer, porque, ¿cómo me dicen hacer las tres cosas? Sí, las tres cosas, y efectivamente creo que el tema de la seguridad ha cambiado tanto desde esta visión rural, ¿cierto? De que la criminalidad era un poquito más provinciana, ¿cierto? Sí, Según provinciana. lo que tú estás planteando, que comparto claramente, antiguamente era muy distinto. Y hoy día sí se requiere una mirada, ¿cierto? Única, una persona que esté dedicada a eso, a pesar de que, y lo ha comprobado también la ministra actual, más allá de que uno quiere dedicarse, por ejemplo, a mí me hubiese encantado dedicarle más tiempo a la Subdere, por ejemplo, ¿cierto? Que Claro. la Subdere es un mundo, digamos, la Subdere de Desarrollo Regional, financiamiento de los municipios, proyectos, bueno, me hubiera encantado dedicarle más tiempo a eso. Y la verdad es que el tiempo que uno le puede dedicar a eso es muy poco, porque efectivamente el tema legislativo, el tema del gabinete, el tema de seguridad se absorbe gran parte del día. Entonces, se requiere, bueno, entonces yo creo que la inteligencia y la modernización, carrera policial, nuevo ministerio, si tú me preguntas, pueden ser las prioridades, más allá que hay muchas más, pero esas pueden ser las prioridades en cuanto a lo urgente ahora. Eh, Mira, la situación actual desde el nuevo gobierno no ha cambiado. Probablemente incluso se ha agudizado la situación de criminalidad. Eh, ¿Dónde crees que eventualmente está fallando el actual gobierno? Es un tema, a mi parecer, para plantearlo muy abiertamente, que ellos tienen un problema con la noción de autoridad por un lado, y además tienen un problema con la noción de la aplicación del derecho. Yo creo que ellos tienen un problema con eso. Eventualmente es probable que eso vaya cambiando a lo largo del tiempo, porque como muy bien dices tú, el estar en el gobierno los lleva a asumir una realidad distinta. Y entonces, ¿dónde crees tú que están las fallas? Quizás uno podría decir, o quizás tú piensas que no podrías hacer ese juicio porque estás en una situación similar, pero que, digámoslo así como para hacerlo más amigable, ¿qué recomendación tú le harías, por ejemplo, hoy día a la ministra del Interior, Isquia Siches, respecto a la situación que hoy día se vive de una crisis de criminalidad? Aquí contesto tu pregunta, ¿viste? No hay plazo que no se cumpla. Ahí. Claro. Oye, a ver, lo primero, yo creo que comparto de que la seguridad como tal no está en el ADN de la coalición que está gobernando hoy día, y eso hace de que tengan que enfrentarse a dilemas permanentemente, ¿cierto? Sí. Hay mucho duelo ideológico permanentemente. Digo, duelo de enfrentamiento, como una batalla ideológica el día a día, y no siempre esos duelos ideológicos los gana la visión tradicional, sino que han tenido que ir cediendo, y eso en el tiempo se transforma en señales que son confusas. Cuando la primera medida, por supuesto, para poder cumplir con alguna promesa es retirar las querellas, ¿cierto? Claro. O avanzar en los indultos, cuando son las medidas de los primeros días, se está dando una señal. Exacto. Pero se está optando por dar una señal. Yo creo que aquí no es un tema de que alguien lo pueda sorprender. O sea, es una definición. Pero es una definición que tiene costos, porque una cosa es la campaña y otra cosa es estar gobernando. Entonces la campaña uno le habla a su público más duro, sí, que todos los sectores le hablamos. Nuestro público, obviamente, en el caso, ¿cierto?, del presidente Boric, su 25% duro. Por supuesto, esa señal, que era lo que estaban además escuchando ese día, ¿cierto?, esa señal es muy bien recibida. Pero cuando ya estás gobernando, ¿cierto?, con el joystick ya en pleno desarrollo, ya en vuelo, por supuesto que esas medidas son señales que son leídas de manera contradictoria. Y al paso del tiempo envejecen mal. Exactamente. O sea, porque hoy día, efectivamente, cuando alguien dice que hay que avanzar en estado de excepción, yo en ese momento dije que era como una talla S,
un cuerpo XL. ¿Ah? Hoy día parece que ya se están dando cuenta que el estado de excepción talla S no era. Entonces ya tienen que hacer un M, un L, cuando se requiere efectivamente, porque me tocó estar en la zona y por eso lo puedo decir con propiedad. Entonces tú no puedes decir, mira, vamos a hacer un estado de excepción acotado, en donde vamos a estar solamente en la ruta 5 Sur o la ruta, no tengo idea. Es como que demasiada información para el enemigo, ¿no? ¿Ah? Para el enemigo entendiéndolo como a quién quiero aprender, atacar, prevenir, por el gallo que está armado. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pero mira, además, claro, están cometiendo delito. Es como que, no sé, por el día de mañana, ahora que está tan de moda el Barrio Mex, se volvió a la estrategia del copamiento. Hay que recordar que nosotros tuvimos un intendente, Felipe Guevara, que fue acusado constitucionalmente por hablar de copamiento. Y ahora se habla de copamiento y está bien. Y la ministra, o sea, la alcaldesa lo considera una buena medida. Sí, no, espectacular. Bueno, entonces, ya, pero es como que a propósito de MEX o de cualquier intervención de copamiento, yo dijera, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un copamiento, pero solamente en la vereda norte de la Alameda. ¿Qué hacen los delincuentes? A la vereda sur. Bueno, entonces, estado de excepción, solo en las rutas centrales, solo en la ruta 5. ¿Qué hacen? Gracias por avisarme. Y la gran mayoría de los ataques no son en la ruta 5. O sea, sí tuvimos algunos hechos complejos en la ruta 5, pero obviamente no es la ruta en donde más ocurren. Entonces, las señales son clave. Y a veces, claro, en el caso nuestro era como voy ya, de nuevo con una querella, ya de nuevo, pero está bien, pero son señales. El separar la causa mapuche del terrorismo, instalar el concepto de terrorismo y que hoy día mucho menos gente cuestione que hay narcotráfico, que hay robo de madera, que hay ilícito, que hay personas no mapuches, porque el señor Berkov, detenido en Los Vilos con una tonelada de droga, no tenía nada que hacer Los Vilos con una tonelada de droga. Entonces, o sea, nosotros tratamos de relevar todo lo que fuese contradictorio para entender de que eran cosas muy distintas. Y comunicacionalmente creo que ganamos ciertas batallas con eso. Al punto de que hoy día ya la cosa no es tan simbiótica entre causa mapuche y la violencia. La gente y nosotros también lo separamos. Entonces creo que las señales son clave, la prudencia es clave del manejo de la información. Y efectivamente, tal como nosotros también, como sector político, también tenemos, esto de los duelos ideológicos, no solamente le pasa a ellos, también a nosotros nos pasa con algunos temas. Pero creo que nosotros siempre fuimos bastante más receptivos a hacer una transición más rápida hacia los temas que realmente eran importantes para poder generar cambios. O sea, a mí me tocó implementar los protocolos de control de orden público en las manifestaciones. Y claro, a mucha gente no le gustó esto de que hubiese un policía, un carabinero de diálogo y que por parlante le avisaran. Y me tocó implementarlo porque entendimos también de que lamentablemente cuando existían estas situaciones, había gente que iba pasando por el lugar y no necesariamente eran manifestantes y había que darle cierto tiempo para que salieran, señoras con compra o con coches de guagua. Bueno, entonces el protocolo era el tema del lanzagua, el tema de la escopeta, antidisturbios, o sea, bueno, pero no nos demoramos 6 meses en eso, o sea, no fue una cosa que se entendió que había que hacer un cambio y se hizo rápido y se empezó a implementar. Y lo dijimos nosotros. Están cambiando los protocolos son esto. Y también porque efectivamente queríamos evitar de que alguien terminara dañado. Pero no nos atrincheramos ideológicamente para no cambiar. Para no cambiar algo, claro. Entonces, yo creo que este gobierno se ha atrincherado ideológicamente, le ha costado hacer la transición rápida y entre medio ha quedado un espacio de tiempo en donde han ocurrido situaciones complejas y con señales confusas. Entonces, hoy se tienen que enfrentar justamente a esa reconversión rápida que parece que alguien está diciendo, oye, ojo, y veremos cómo resiste la coalición a este tironeo. Porque lo que viene va a ser mucho más complejo el tironeo que incluso que este estado de excepción acotado, que ya fue un tironeo que generó ruido. Claro, ahí tengo una pregunta que a propósito de lo que tú dices, porque de alguna manera lo que uno ve, todas estas crisis como de incivilidad, también van aparejadas, por ejemplo, del espacio público que va quedando como abandonado, digámoslo así, ¿cierto? Algunos noticieros cubren el estado de Plaza de Armas, todos sabemos lo que ocurrió en Plaza Italia, que hoy día es realmente un
territorio más bien inhóspito, ¿cierto? De alguna forma sentiste o sintieron, o tú como ministro, ¿cierto?, del Interior, sentiste un cierto freno en la implementación de ciertas acciones por esta postura que tenía el actual gobierno antes oposición respecto a ciertas medidas. Por ejemplo, tú mencionaste el tema de esta acusación constitucional por el copamiento, es decir, ¿se vieron de alguna manera inhibidos también en tomar decisiones porque esta oposición, más que contribuir al orden público, lo que hacía era usar el vandalismo? El mismo presidente dijo en algún momento que las barricadas eran una forma válida de expresión, de protesta. ¿Sintieron ese freno también? No, a ver, yo creo que para nosotros era fundamental siempre el apoyo a las policías de manera restricta y de manera muy, muy categórica. Pero cuando alguien cometió un error también, por Sí, supuesto, obvio. se iniciaban las investigaciones correspondientes. Pero te quiero, mientras tú hablabas, se me vino a la cabeza tal vez uno de los episodios más complejos de mucha presión, a propósito de lo que tú me estás diciendo, más allá que todos los viernes, personalmente yo iba a la sala de monitoreo, veía, ¿cierto?, que como, porque los ministros uno como ministro de Interior no puede decir, oye, el carro lanza agua acá, el otro acá, no interviene en la operación, pero sí uno da objetivo a seguir, ¿cierto? Quiero este viernes, ¿cierto?, que la cosa dure menos, digamos, o sea, no quiero 4 horas de... Quiero que la cosa sea acotada. Entonces ahí obviamente Carabineros tiene que hacer la estrategia para que sacar rápidamente a la gente, hacer la estrategia. Bueno, eso lo veré yo. Pero sí hubo un momento, te lo quiero graficar, que fue la constitución de la constituyente, por así decirlo, el primer día de cuando hacen De instalación. la instalación. Ustedes recordarán, nosotros recibimos varias solicitudes para que algunos constituyentes llegaran caminando, acompañados de distintos seguidores, ¿cierto? Me acuerdo que recibimos por lo menos unas 4 o 5, o sea, el delegado presidencial, algunas 4 o 5 solicitudes. Entonces le dije al delegado, mire, delegado, usted júntese con los convocantes y dígale exactamente cuáles son las reglas, lo van a poder acompañar hasta el primer control, porque habían varios anillos, ¿cierto? Primer anillo, lo pueden acompañar, después el constituyente entra solo y lo tienen que dejar ahí. Bueno, en general, todos llegaron a la reunión y todo se cumplió, salvo al final que obviamente hubo una manifestación que incluso llegaron hasta la esquina misma del Congreso, ¿ustedes acordarán? Congreso, claro. Y Carabineros tuvo que actuar, por supuesto. Y había, sí, efectivamente, ese día muchas presiones para que sacáramos a las fuerzas especiales de ahí. Y yo dije, ni un centímetro. Ni un centímetro. No se van. Y había muchas presiones para poder seguir con el acto. ¿Y qué hubiera pasado si se retirara Carabineros y entraban a la convención? No, era el desastre. De hecho, bueno, uno de pero los sí, asusadores ahí era Rojas Vade. bueno, pero sí había mucha presión porque se retirara, o sea, de hecho era una exigencia para continuar. Claro. Y no sé, yo personalmente no sabía eso. Entonces, creo que uno puede haber cometido muchos errores y a lo mejor todo opinable, pero creo que la consecuencia y creo que el actuar siempre tiene que ser coherente en cuanto al mensaje. El mensaje. Y el mensaje en ese día fue claro. Al final, ¿cierto? Salieron constituyentes a conversar, los mojaron algunos, incluso algunos fueron agredidos también, te acordarás, por los mismos manifestantes, porque ese tipo que está rompiendo, que está quemando, no le interesa a la constituyente, la verdad. No. No le interesa las pensiones, ni el valor no le interesa nada. Bueno, de hecho, ¿Ah? Entonces, una de las constituyentes después fue a Plaza Italia y también la increparon. Sí, claro. Entonces, quienes argumentan no dicen, no, es que hoy día porque efectivamente se van a discutir los derechos sociales, estas personas van a estar más tranquilas, eso no va a ocurrir. No, eso no va a ocurrir. Porque ahí estamos en presencia de personas que eligieron un modelo, ¿cierto?, de violencia, ciertos días, ciertas horas, ciertos lugares, o que muchas veces hay marchas que efectivamente son mayoritariamente pacíficas y que aparecen para poder destruir el semáforo, todo, el mobiliario. Y esa persona si tú pudieras entrevistarla, si tú pudieras preguntarle, ni siquiera sabe. De alguna manera ahí, por un lado, la promesa de que el acuerdo de noviembre del 2019 acababa con la violencia fue engañoso en ese sentido, y también la promesa de que si Gabriel Boric llegaba a la presidencia también fue engañoso en ese sentido.
Porque vemos que es un problema, como dices tú, yo concuerdo en eso, que hay una rutinización, hay prácticas que están ya internalizadas. No obedece no es la No, respuesta. claro. No quieren esa respuesta. Ahí te hago la última pregunta antes de que pasemos a las preguntas del público, porque yo creo que el público igual quiere preguntar, pero Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Eso lo interpreto como que está aburrido usted. Sí, no le gustó la conversación. ¿Qué pasa? ¿Cómo crees tú? En general los expertos dicen que acá los niveles son mínimos de violencia, que todavía son manejables, que no somos México, no nos vamos a convertir en México. ¿Tú concuerdas con eso o ves que eventualmente en la confianza está el peligro? No, yo siempre he estado muy preocupado como alcalde y hoy día, por mi paso en el ministerio, mucho más preocupado todavía por el uso de armas, por la cantidad de armas que efectivamente están en las manos equivocadas, por el tipo de arma, por la facilidad de convertir un arma de fogueo en arma real, o, o- o al menos, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen. Todos los decomisos de drogas siempre están acompañados de armas. Nosotros Sí. hablamos de la tríada, armas, drogas, violencia. Armas, drogas, violencia. Es una tríada que está siempre presente. Y dentro de las armas, el año 2021, nosotros logramos un decomiso mucho mayor que el 2020 y justamente en armas de fogueo modificadas, más de un 120% con respecto al año anterior. O sea, exponencialmente Sí, aumentó el uso de armas sí. de ese tipo, hechiza, que antiguamente era la hechiza El tubo, ese bien ordinario, bien feo, se reemplazó hoy día por un arma que visualmente, a no ser que seas muy experto, no tienes cómo saber que es de fogueo modificada. Claro. Entonces, dos cosas. Primero, de bajo costo, porque la pueden conseguir 150 lucas, modificada ya. Primero, da mucho glamour, porque es un arma muy, ¿cierto? ¿Ah? Claro. Muy, muy glamurosa, ¿cierto? En términos, digamos, de los códigos delictuales. Y lo tercero, tienen poder letal, o sea, de fuego. Y lo cuarto, se quiere agregar, además, aunque no esté modificada, te amenaza con una de esas y tú no tienes cómo saber, digamos, que se te dispara. Entonces, al final, el objetivo es el mismo. El uso de las armas en manos equivocadas, lamentablemente, lo digo así, niños consumiendo droga. Mira, una de las cosas más dramáticas que me tocó vivir, pese a que me tocaron muchas cosas muy fuertes, a pesar de que mucha gente piensa que, o sea, yo todo el mundo le digo que no lo pasé tan mal como pareció, ¿ah? Porque la gente, oye, pobrecito, me dicen, descanse, sí, no lo pasé tan mal como la gente cree, porque es un cargo que se ve muy complejo afuera, pero si tengo que graficarlo en un momento, fue cuando me tocó recibir en mi oficina a los padres de Tamara. Mm. Desgarrador, dramático, sin palabras, solamente escuchar, acompañarlo en el dolor. Pero la mamá de Tamara hizo todo lo que debe hacer una persona cuando le ocurre algo así. Todo. No se opuso, entregó todo, Sí. quería sacar a su hija. Y un cabro drogado dispara, digamos, a una niñita preciosa, además. O sea, de verdad es que o sea, entonces no es solo el arma. Vuelvo a lo mismo al principio. Sí. Es el arma en el contexto, en el uso de la droga, lamentablemente en cabros que a lo mejor se crían jugando todo el día también videojuegos, en el cual no hacen diferencia de la realidad, de lo virtual, de lo presencial, Claro. de que efectivamente disparar es algo natural, matar es algo natural, porque lo hago también en el celular o en el video. O sea, de verdad que ahí tenemos un gran problema. Ahí tenemos un gran problema. Pero no es una cosa u otra, es la concordancia de todo. El conjunto, claro. Entonces, es complejo. Entonces, no sé si vamos a llegar a lo de México o no, pero creo que nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos. Nosotros somos nuestros principales adversarios en eso. O sea, no hay que esperar llegar. Ha cambiado todo, ha cambiado en cosa de 10, 15 años o 20, nuestra realidad de manera de verdad abrupta. Y lo que estamos viviendo, los relatos de las personas, los relatos de las víctimas, efectivamente nos hacen pensar de que para nuestra realidad, nuestro cambio, porque a lo mejor en México o en otros países, a lo mejor el cambio fue más gradual y llegaron a cosas mucho peores, pero nuestra realidad es un cambio drástico. Sí. Drástico en el uso de armas, en el consumo de drogas, el deterioro de ciertos barrios que por supuesto, tenemos que trabajarlo con nuestros parámetros. Bueno,
En honor al tiempo vamos a pasar a las preguntas del público. Diego Laguna es el que se encarga de... Vamos a pasar a las ¿A preguntas. quiénes preguntan? Chuta, hay varias. Vamos a partir La por idea, perdón, la por idea es que sea Maximiliano. una pregunta, Sí, no hay muchas preguntas, así que eso de usted, una pregunta. son 30 segundos de pregunta. Vamos a partir por acá. ¿La agrupamos o qué hacemos? No sé. ¿Le tomo el tiempo? La vamos a Para aplicar norma, agrupar. digo. Oye, mira, si se acaba el tiempo, por lo menos sentirnos libres. Eso, mira, yo tengo 75 años y me aburre la gente ahora que dice, tenéis medio minuto, tenéis 15 segundos. Es que algunos se largan y no dejan hablar a nadie. Ya. Pero la podemos agrupar en preguntas, comentarios. Sí, obvio. Ya. Vamos. Muy buenas noches, agradecido por la actividad. Consulta. Ocurre en la sociología muchas veces de que se habla de que los barrios que están abandonados, aislados, su única red de socialización es justamente la delincuencia, ya que genera esto de identidad, red de conexión, red de generar cierta conocimiento de mundo. Entonces, cuando viene la policía o orden y destruye ciertas bandas, no reemplaza ese espacio vacío con un cuerpo que genere integridad, valor o conexión con el resto. Entonces, ¿cómo generar una integración urbana que permita reemplazar estos espacios que ocupan actualmente malos socializadores por elementos más positivos, por ejemplo? Gracias. Vamos a partir con otra. Sí, el índice del terrorismo en el mundo nos tiene en América como con el indicador más alto del mundo, perdón, con uno de los dos indicadores más altos de América Latina, incluyendo Norteamérica, vale decir todo el continente. Pasamos desde el lugar número 47 en el año 2020 en este índice, que utiliza diversos factores para calcular el puntaje. Encuéntrense incidentes, muertes, lesiones y rehenes, pasando del puesto, como dije, 47 en 2020 al 18 en el año 2021. Mi pregunta es, ¿el terrorismo en Chile despertó de la nada o los indicadores no estaban siendo lo suficientemente claros y transparentes? ¿Y una más? También para agregar que habló sobre el control de armas, ¿usted cree que realmente la ley de control de armas termina siendo efectiva para controlar las armas o termina simplemente quitándosela a la gente que realmente usaría esa arma en una situación de defensa, por ejemplo, una persona que tiene una licencia de arma? Protesto, no puede ser esto. Señor, vamos a partir con otra ronda después. Vamos a dejar que responda las tres primeras y comenzamos. Lo siento, disculpe, pero estamos en una actividad. Pero hay, Pero- hay reglas también. No puede interrumpirse, él está... Oiga, Para que él pueda Ya. responder, si no le va a Sí. acumular 20 preguntas. oye, es súper interesante el concepto, ¿cierto?, del reemplazo de lo que genera el crimen en los barrios, ¿cierto? Se vio en Colombia, ¿cierto? Fundamentalmente, Colombia era un ejemplo fundamentalmente de cómo era un estado paralelo, ¿cierto?, de bienestar, bueno. Yo te diría que eso está conectado tal vez con lo que yo explicaba al principio de los factores protectores. O sea, cuando hay una persona, un joven, un niño, que en su barrio tiene alternativas, ¿ya? Y se trabaja el modelo de la resiliencia, yo siempre lo dije, hay dos formas de sacar la droga. Uno, con operativo, que puedo sacar 3 toneladas, ¿cierto?, de parar bandas criminales. Y la otra, que a mí me gusta mucho más, pero no es una cinta que se corta mañana, es que los niños y los jóvenes no requieran droga para conseguir los objetivos en su vida. ¿Y por qué lo digo? Porque la droga, al igual como estamos entendiendo el fenómeno delictual o la violencia, la droga también cumple una función en las personas. Eso hay que entenderlo. O sea, la funcionalidad de la droga, la literatura, digamos, y eso. Por lo tanto, hay que comprender qué función está cumpliendo la droga en esta persona y qué vacío está llenando, por así decirlo. Entonces, lo que se requiere es, generalmente, yo me acuerdo que como alcalde, yo siempre me juntaba con los niños que sacaban mejores puntajes, mejores notas, y todos tenían siempre algún adulto responsable o pertenecían a una iglesia, un club deportivo, tocaban un instrumento. O sea, había una red de protección que los hacía, ¿cierto?, mirar hacia el futuro, saltándose la disfuncionalidad de su barrio.
Y eso es un trabajo que hay que hacerlo desde los municipios, desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, hoy día y eso hay que hacer no solamente inversión, no solamente inversión en plata, sino que también hay que hacer, obviamente, inversión en capital humano, ¿ah? Para poder reemplazar eso. Entonces, cuando salen las bandas o se desarticula una banda criminal, esa persona tenga una red de apoyo. Es un trabajo bien, bien complejo, pero creo que lo más complejo dentro de todo, y con esto termino este punto, es a veces reemplazar los beneficios económicos que entregan. Porque está bien, ahora venimos saliendo del IFE, qué sé yo, pero cuando el cabro quiere comprar una zapatilla de 150 lucas y alguien le dice, no, mira, tienes que trabajar 6 meses, estudiar, no tengo idea, y la zapatilla Claro. pasó de moda, versus, oye, me voy a la esquina, trabajo 2 días y tengo una zapatilla. O sea, esa inmediatez es lo que hablábamos, ¿cierto? La inmediatez a la cual se enfrenta hoy día la sociedad, tal vez lo más complejo, porque el Estado da respuestas bastante más lentas de lo que puede dar una banda criminal. Entonces, ese, a mi juicio, es el punto de quiebre. Con respecto al terrorismo, yo creo que efectivamente, bueno, ese es un índice que efectivamente cuando salió fue bien polémico, hubo varias visiones, pero lo que sí te podría decir es que yo creo que hubo un momento, hubo un par de décadas tal vez, en las cuales costaba mucho decir las cosas como son y decir que había terrorismo. Sí. Y como el lenguaje crea realidad y no se decía, incluso gente de nuestro sector le costaba decirlo, algunos. Yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre y efectivamente el terrorismo es terrorismo cuando cumple, ¿cierto?, las condiciones para hacerlo. Y en eso no hay que tener doble discurso. Yo creo que hoy día se está instalando esto, incluso en quienes más cuesta que se instale, que son a veces los medios de comunicación. Sí. Y eso se está viendo. Yo creo que es un paso adelante, yo creo que hay que seguir en esa línea. No es acreditando a cualquiera como terrorista, sino que siendo obviamente bastante serio en eso, pero en Chile hoy día hay terrorismo e incluso hay preparación paramilitar en muchos grupos armados, porque si yo les pasara una M16 a ustedes, no sé quién las va a usar, yo no las voy a usar, pero hay gente que las va a usar y eso tiene que ver con una preparación. Y una preparación obviamente militar. Eso ocurre, eso está, y hay gente que hoy día el intercambio también nacional e internacional es bastante más fluido al respecto. Con respecto a las armas, también se instaló mucha, yo sé que hubo muchos movimientos que decían esto, que por ahí me decían, ¿cierto?, que se estaba desarmando la gente. La gente que tenía sus armas no se le quitaba, la gente con la nueva ley de control de armas puede seguir teniéndolas. Lo que pasa es que hubo conflicto ahí con los coleccionistas, con las armas deportivas. Tú sabes que una persona que es cierto que hace estos tiros tiene que tener una cantidad de armas, se reguló, o el tema de las colecciones, se puso ciertos límites porque efectivamente había que hacerlo. Pero hoy día una persona que quiera adquirir un arma puede hacerlo, pero obviamente con mayor rigurosidad, porque así creo yo que hay que trabajarlo, no cualquiera. Creo que la gran gracia de esta ley es un poco lo que contaba al principio, que logramos meter también todas estas armas que estaban ingresando a Chile como fogueo. Es increíble, ¿eh? En todos los operativos, por lo menos que me tocó participar, en todos, que fueron muchos, habían, por lo menos la mitad de las armas eran armas de fogueo modificadas, y es una tendencia que logramos revertir. Incluso hoy día ya nos está, o sea, por lo menos nosotros dejamos ya eso instalado, espero que no lo cambien, con respecto a la prohibición de la importación de ese tipo de armas de fogueo, y ahí saltaron varios a reclamar, pero la verdad es que no veo que a un niño le vayan a regalar para Navidad una imitación Glock de verdad, ¿cierto? Con el peso, el tamaño, todo, para el árbol de Pascua y a fogueo, o sea, no tiene sentido. Casi todas esas armas llegan a Chile para ser modificadas. Eso para no alargar mucho más. Acá tenemos más preguntas. Señor Rodrigo. mire, yo le quería hacer un comentario porque yo vengo desde Arica, región extrema. Lo que pasa, yo me fui en pandemia 2 semanas, terminé 2 años y vi cómo, digamos, uno puede ver el cerro en la ciudad, y el cerro el 2020 estaba pelado, no había nada. Fueron pasando los años y fueron llegando casas. 2022 el cerro ya está más de la mitad, yo creo que un 70%, viviendo casi al lado de los basurales. Yo por ejemplo hago deporte, voy a hacer bicicleta, llego muchas veces hasta casi la frontera. Vi varias veces, subí videos incluso, de cómo la gente pasaba caminando, no había ningún problema. Algunos llegaban y se instalaban al tiro en un paradero, primer paradero de Las Machas, y ponían un par de carpas y se ponían a vivir ahí.
así en la playa, así en los cerros, así en diversos lugares. El gobierno creo que reaccionó a lo que vimos en medida, porque estaba en épocas presidenciales, candidatos, muy tarde. Llegaron, yo creo que fácil unos 6 meses tarde, cuando ya la cosa estaba desbaratada. En Arica, hace un año, las muertes, o 2, eran 6 por año, 6 personas por año. Hoy día, en el 2022, esa cifra la lograron en 3 semanas. Hace 2 días también hubo 2 personas muertas en Arica en una calle súper concurrida. Y yo hablo de Arica porque es una región extrema. Siento que está bien de lado en cuanto a la hora que llegan a ver el ojo, porque llegaron cuando ya estaban todos pasando, cuando ya sabían toda la mano y cuando de verdad las mismas autoridades de la zona sabían lo que pasaba. Después yo también, por temas familiares, viajo mucho a Iquique. Entonces yo también vi en todo ese transcurso como Alto Hospicio, porque también tengo familia que vive ahí, Alto Hospicio, cómo la gente que vive en condominios se ve atemorizada porque ve cómo las, digamos esto, las poblaciones, digo, las casas que son como media aguas, campamentos, mejor dicho ahí, van agrandándose de manera desproporcionada. Incluso llegan a ser, me han dicho que la ciudad de Alto Hospicio creció como 3 veces lo que era. Entonces, a eso yo critico no al gobierno anterior ni a este, sino a gobiernos muchos ya anteriores, donde las zonas extremas nos dejaron botadas, donde el tema fronterizo no lo quisieron tocar de verdad, o sea, tocar en medida también rozando los derechos humanos, pero todas esas medidas, no es por malo, pero mucha gente que empezó a llegar, y uno también por ojo puede decir, no es por discriminar ni nada, pero uno se da cuenta también que gente viene con ganas de estar en Chile y con ganas de traer malas prácticas, prácticas que por esos pasos irregulares lograron acrecentarse yo creo que a nivel nacional, y donde también prácticas netamente de países pobres, por ejemplo varios campamentos, se vienen sumando acá, que es un fenómeno que va a pasar igual porque es un fenómeno del continente, pero ¿cómo Chile lo puede evitar? Siendo siempre que el Estado siento que llega tarde, no tan solo al centro, sino que a la región extrema. Hola, buenas noches. En referencia a la violencia, yo estudié en una universidad estatal y en esta se enseña que, por ejemplo, el descontento social o visto como resentimiento es legítimo por la diferencia y la desigualdad entre clases sociales. Y ahí se me enseña, por ejemplo, que es legítima el uso de la violencia para demostrar el descontento, haciendo referencia ya que a lo largo del tiempo no se ha logrado que el Estado o el gobierno haga cambios sin el pueblo hacerse ver con violencia y haciendo destrozos y manifestándose en la vía pública de esta forma lo más fuerte posible para generar el mayor daño, que esto genere cambios. Hola, buenas noches, don Rodrigo. Quiero hablar un punto del origen de la violencia especialmente. Es el tema de la inmigración. Acá el amigo habló justo del tema del norte, en Arica. Quiero saber por qué no en el gobierno de Bachelet y en el gobierno suyo, que fue el de Piñera, hubo una inmigración desatada en el norte, es lo que también está pasando en el sur. ¿Por qué ustedes no pudieron controlar eso? Hay más ya de 3 millones de inmigrantes. Vienen a hacer, bueno, algunos vienen a trabajar como algunos vienen a hacer violencia, y por eso también está desatada la violencia. Mi pregunta es, ¿por qué usted, don Rodrigo, está tan atado por las organizaciones de las Naciones Unidas? ¿Por qué ustedes por qué controla tanto esa llamada ONU? Ahí sí, ¿estamos? Te hago la última pregunta. Te hago la última pregunta, ya que soy el más viejito. La idea que plantearon al comienzo es que el gobierno sufría, digamos, determinados actos de violencia. Las pinzas. El que las sufre soy yo, digamos, padre de familia, ¿ya? Que veo la tremenda debilidad de los gobiernos. De repente estaba con mi señora viendo la televisión, y a lo mejor tú también estabas de víctima, y decíamos, ¿cómo es posible que Piñera y este ministro del Interior nos vendan la misma pomada? ¿Ya? Cuando la violencia está clara, ¿cómo se combate la violencia? Bueno, vamos a llegar, Nidia, le decía yo a mi señora, a las balas.
Porque a grandes males, grandes remedios. Entonces ahí está engarzada la pregunta que hacía alguien de la ONU. ¿Ya? Y es válido porque la izquierda es experta para victimizarse. ¿Ya? Acerque el micrófono para que lo escuche. Correcto, es experta para victimizarse. Entonces uno en la familia mismo decía, por ejemplo, mi hija es médico y funciona en Barcelona, no vuelvas. Mi hijo tiene un doctorado en Estados Unidos, busca pega en Estados Unidos, no vuelvas. Tremendo daño que nos están haciendo nosotros, los viejos ya. Quiere decir que yo en 10 años más voy a estar bajo tierra con tremenda problema psíquico, a lo mejor viviendo en Barcelona, porque ya Chile ya va a ser historia. Perfecto. Violencia. ¿Alguien se cayó? Sí. ¿Estamos? Sí. Oye, a ver, el tema de la migración apareció en esta segunda parte, voy a agrupar todo eso, pero antes voy a responder con respecto al tema de la violencia y los daños para provocar cambios, ¿cierto? El provocar este caos. Efectivamente hay personas y hay sectores políticos que, y lo han dicho abiertamente, que para lograr cambios tiene que haber violencia, claro. y lo dicen de esa manera. Es una visión que efectivamente existe en algunos, que tiene una metodología de trabajo, una metodología de hacer las cosas, y a mi juicio, por supuesto, creo que compartimos que es una visión equivocada, porque finalmente ese daño se le hace a la gente y no se le hace efectivamente a quien finalmente quiere hacérselo. Ni hablar, el mejor ejemplo, ¿cierto?, la quema del metro. Gente, ¿cierto?, de sectores alejados, populares, que tenían que trasladarse, o que el metro significaba un traslado mucho más seguro, más rápido, menos tiempo arriba de una micro. Bueno, y sabemos quién terminó sufriendo hasta el día de hoy, que las últimas estaciones se han estado ya recomponiendo, pero duró mucho tiempo. Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser claros en eso, rechazar la violencia venga donde venga, y la violencia como método de acción política. La migración, bueno, escuché aquí algunos temas. A ver, lo primero yo quiero descartar yo sé que si uno ve redes sociales, este tema, yo creo que es bastante desproporcionado pensar de que la ONU maneja el discurso o el quehacer de un gobierno de turno. Obviamente que la ONU tiene una referencia, tiene conversaciones con los gobiernos para promover, obviamente, esta práctica, pero quien toma la decisión finalmente de cómo se elegirla o cuáles son finalmente las consideraciones que hay en materia migratoria es el gobierno o el país. Yo quiero poner un ejemplo ahí que tiene que ver básicamente con cuál creo yo que fue el gran problema que tuvimos. Primero, una legislación totalmente anacrónica, que una legislación, cierto, que al momento de cambiarla, que se promulgó recién el año pasado, fueron 40 y tantos años, una legislación que no obedecía a la realidad país o a la realidad de la situación de Chile como destino atractivo desde el punto de vista migratorio. Entonces, ¿eso es culpa de la ONU que hayamos estado 40 años con la misma ley? Por supuesto que no. Es una responsabilidad absolutamente nuestra, digamos, como nación, de los parlamentarios, parlamentarias, de los gobiernos, de que no vieron que esto había que cambiarlo para tener, obviamente, un estatus distinto. Y dentro de eso, cuando no vimos venir este tema con respecto a cómo Chile se estaba posicionando, tampoco, y hay que decirlo, ¿cierto?, tampoco en este análisis entra las consecuencias de una dictadura, ¿cierto?, asesina como la dictadura venezolana, y cruenta, y que ha expulsado directo y directamente, porque no es necesario expulsar a la gente, sino que la gente sale expulsada, ¿cierto?, porque no tienen, ¿cierto?, para llegar a fin de mes, no tienen para comer, no tienen medicamentos, no hay expectativa de vida, y hay más de 6 millones de venezolanos, o tal vez mucho más que eso, deambulando por prácticamente toda Latinoamérica y parte del mundo. Después de Siria, ¿cierto?, es la crisis humanitaria más compleja desde el punto de vista de la migración en ese respecto. Y en Perú hay más de 1 millón, y en Colombia, y en Ecuador, y en Chile. Por supuesto que no era difícil prever de que iban a querer llegar a Chile, porque efectivamente las condiciones en Chile son tal vez más ventajosas todavía, y eso es algo que por supuesto está en veremos. Pero también lo pongo en el otro sentido.
Antes los venezolanos, cuando es el terremoto en Haití, ¿cierto? Chile envía tropas a Haití, cascos azules, y ahí se da un fenómeno que también hay literatura al respecto, que es el túnel migratorio. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú envías tropas a un país, no para pelear, digamos, sino que para ayudar, comienza a haber una relación, comienza a haber conversaciones, y cuando le dicen a un ciudadano haitiano en ese momento, mira, si tú vas a Chile, tu hijo va a poder acceder a un colegio y le van a pasar un computador, le van a pasar un uniforme, va a poder comer ahí. Eso para un ciudadano haitiano, digamos, con los niveles de pobreza, eso lo puede acceder tal vez el 0,001% de la población haitiana, y lo ven como prácticamente, más encima Estados Unidos endureció muchísimo la entrada de haitianos a Estados Unidos, y Chile empezó a aparecer. Y bueno, y ahí estaba el tema de que podía llegar un ciudadano haitiano como turista y podía cambiar el estatus migratorio estando dentro de Chile. Eso en 2018 se cambió administrativamente, no la ley, administrativamente, y se puso visa, ¿cierto?, a los ciudadanos haitianos y también a los ciudadanos venezolanos. Y eso hizo caer, ¿cierto?, casi a cero el ingreso de ciudadanos haitianos, porque ellos tienen que llegar en avión, llegaban en avión, recordarán los sobre amarillos, y no llegaban, ¿cierto?, caminando como están llegando los venezolanos. Pero ahora quieren volver a la situación pre-2018. Vale decir que ingresa una persona como turista y que pueda cambiar su estatus migratorio dentro de Chile. Eso nosotros lo cambiamos, y la nueva ley lo que dice es que tienen que salir al extranjero, ¿cierto?, a buscar su visado y después volver a entrar si es que lo obtienen. Pero hoy día, por ejemplo, en las categorías de los visados, le está dando la atribución, ¿cierto?, al gobierno o al ministro de Interior o al subsecretario de Interior, específicamente, de poder hacer los cambios en materia, y de hecho nuestro sector político ha puesto el tema en los medios. Por lo tanto, vuelvo al tema de las señales. Nosotros fuimos muy claros en decir que la migración clandestina no es bienvenida a Chile por distintos factores. No por xenofobia, no es bienvenida a Chile porque la migración clandestina trae aparejado también informalidad administrativa. No entran con el carnet. Sin carnet en este país prácticamente no puede hacer nada, no existe, no tiene salud, no tiene educación, no tiene trabajo, termina siendo abusado por mafias y por bandas para vivir en un lugar, ¿cierto?, de 2x2, familias con un baño. A mí me tocó verlo eso, por supuesto, también en el momento de alcalde. Terminas vendiendo en la calle, terminas en carpa en la playa, terminas tomándote terrenos como lo que tú dices en la zona norte, que me tocó, por supuesto, también verlo muchas veces, en Antofagasta también. Entonces, la informalidad administrativa. Pero el problema está, y con esto ya para ir cerrando, el problema está que mucha gente, claro, ¿qué hacemos en la frontera? En la frontera, bueno, en el caso de la frontera más bien de Chacayuta, de Arica, hubo un problema, pero el gran problema lo teníamos en la zona de Colchane. ¿Por qué? Porque Perú colabora mucho más que Bolivia. Bolivia prácticamente no colabora, porque Bolivia es parte del problema, porque su ejército, su policía, prácticamente son muchos de los coyotes, los trocheros, son de las policías. Entonces a ellos no les conviene parar eso. En cambio Perú es bastante más serio en eso, y obviamente hubo un trabajo con la policía peruana en otro sentido. Y Bolivia nos decía hasta el final, no, nosotros vamos a conversar con el nuevo gobierno porque ustedes ya van de salida, por la reconducción y todo lo que tenemos que implementar, no quisieron. Y finalmente, con este gobierno tampoco han conversado, tampoco han querido. ¿Y por qué? Porque están argumentando, ¿cierto?, que están con el problema del Silala. Me tocó juntarme telemáticamente con el ministro de Interior boliviano. Al final, él no estaba muy contento porque yo he hecho una declaración. Entonces, al final, ninguna solución. Pero el tema es que este gobierno también prometió ser un líder en la región en materia de cuotas. ¿Qué significa esto? Que iban a negociar de 6 millones de venezolanos, 5 millones. Mira, Chile asume 1, Bolivia asume 800.000, pero eso es imposible en un contexto, no funcionó ni siquiera en Europa. Claro. No, aquí, ¿quién te dice que Bolivia va a respetar su cuota? Que Perú, o sea, o las reglas migratorias. La regla, ¿no? Entonces, al final del día estamos en un problema que lamentablemente se cruza con una dictadura, ¿cierto?, tan nefasta como la dictadura venezolana. 6 millones de venezolanos caminando, queriendo, no todos, pero una buena parte, llegar a Chile porque tienen familiares, ¿cierto?, tienen amigos. Entonces, hoy lo que se está debatiendo en esta nueva categoría de visado, porque este gobierno está muy presionado, además, ¿cierto?, por organizaciones pro migración libre, que a nosotros nos bajó varios expulsados en los aviones, porque ponían recursos a última hora. Bueno, esas organizaciones obviamente que están presionando mucho a este gobierno, y vamos a ver qué resulta de aquello, y vamos a ver qué resulta de la constituyente, que también, obviamente,
en el Abre texto, la puerta. abre la puerta bastante. Entonces, nosotros fuimos bastante más firmes dentro del contexto, porque, déjame decirte lo último, la Fuerza Armada, el Ejército, puntualmente, que está en la frontera, está preparado para poder, ¿cierto?, controlar una invasión de otro ejército enemigo. Pero cuando hay una familia cruzando, con niños, o sea, si alguien está esperando que le pegue un bazucazo, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. A pesar de que mucha gente pensaba que eso, porque claramente si cruzaban, después ya con la implementación de la ley estaba la reconducción. Perú y Argentina no aceptaban la reconducción, Bolivia no. Que era una persona que había ingresado, la poníamos, ¿cierto?, en la frontera a resguardo de la autoridad del país donde venía esa persona. Con Perú funcionó perfecto en el caso de Arica. Y hasta el día de hoy, creo yo. Pero con Bolivia no hubo caso, entonces cruzaban y Bolivia decía, no, esta persona ya no está ahí, bueno, entonces los bolivianos no colaboran en nada. Entonces es muy importante que los países también tengan una coordinación, pero esa coordinación tampoco existió. Y en ese caso, ¿por qué no, por ejemplo, trasladaban hacia la frontera argentina o a la frontera para trasladarlo? No, porque la ley dice que hay que poner a esa persona ¿De en el dónde país. viene? No le de puede dónde llevar a viene. los argentinos Entonces, a alguien que venía a Perú. de Colchane no podía llevarlo Claro. a... Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer el tiempo que te diste de responder Sí, preguntas, pasó rápido. la conversación. Obviamente el tema es muy complejo y tiene muchas aristas, así que te quiero dar las gracias de haber venido a la Fundación. Un aplauso para él. Gracias también a los que preguntaron. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, aprovechamos de despedir a toda la No gente lo va a que se abrir acá, conectó. Aprovechamos de despedir a toda la gente que está por YouTube y las redes sociales. Y por supuesto a todos dejarlo invitado al próximo mes a otro evento como este, algún debate, discusión sobre algún tema de la contingencia. Así que muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias.